Historia. Vivencia. Encuentro. Fe. Esperanza. Caridad. Misericordia. Su amor nos convoca de nuevo. Su invitación es clara. Estando lejos o en el templo, El Señor nos espera. Para darnos vida. Comenzamos hoy un itinerario, un camino repleto de oportunidades e invitaciones que el Señor de la Misericordia nos derrama desde su santa y vera cruz. Un sendero que nos habla de vida en abundancia, de existencia con sentido, de confianza y de encuentro personal y comunitario. En medio de las circunstancias tan complejas que estamos sufriendo, llega Cristo para llenarnos de esperanza, para dialogar con nuestra pequeñez y elevarnos a la dignidad que solo Él nos ha otorgado. La contemplación de su entrega en el madero santo de la cruz debe ser para nosotros algo más que un simple observar. Abrir el corazón a la cruz de Cristo es escuchar su voz que clama en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestro cansancio, en el hondón de nuestra existencia. Es el momento de Cristo. Es el tiempo perfecto para redirigirnos a Él. Ahora ya no hay excusas. Elevar la mirada al Gólgota es interpelarnos de lleno. Abramos todo lo que somos, situémonos a los pies de su cruz. Él nos convoca para darnos vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del corazón de Cristo atravesado por nosotros en la cruz, manantial de vida y misericordia, esté con todos vosotros. y con tu espíritu. Al comienzo de esta celebración eucarística reconocemos la necesidad que tenemos de la misericordia del Señor. Pedimos perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuánto bien hace la escucha sincera, abierta y predispuesta. Cuánta necesidad tiene nuestra alma de palabras de verdad en nuestro día a día y cuando silenciamos aquella voz que da sentido a todo. En esta tarde, Dios vuelve a dirigirse a todos y a cada uno de nosotros. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor con ese corazón abierto que desea ser uno con Él. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: Escucha, Israel, y esmérate en practicar los mandatos y preceptos que yo te mando, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías,
conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido don Óscar, señor cura párroco de esta comunidad parroquial y vicario del norte, querido hermano mayor y miembros de la venerable cofradía de la Santa Veracruz y Misericordia, gracias por esta invitación a compartir con ustedes estos días. Hermanos, en el Señor Jesús y en María, nuestra buena y dulce Madre, un saludo especial también a aquellos que siguen esta celebración a través de los medios digitales. Hay situaciones y acontecimientos que al pasar por nosotros nos despojan de todo aquello que creíamos valioso, incluso de lo que aparentemente hicimos necesario e imprescindible para dejarnos solo con lo verdaderamente importante. Algo así pasa con esta pandemia que nos azota. El COVID-19 ha tocado todos los aspectos de nuestra vida, incluida la dimensión religiosa. Nos ha hecho volver la mirada a los cimientos sobre lo que se sostiene nuestra existencia. Nos hemos visto obligados a celebrar nuestras fiestas litúrgicas y devocionales de otra manera. Para muchos, con cierta tristeza, pero no podemos dejar de reconocer que están siendo mejor vividas, profundamente celebradas, porque se ha puesto el acento no en todo aquello exterior que las adorna, sino en lo nuclear, la fe, de la que todo lo demás es expresión. La liturgia de la Iglesia es la vivencia del misterio de la vida de Cristo. Es experiencia viva de Cristo. Y subrayo esta palabra, experiencia. La fe no es una idea o consecuencia lógica de la razón humana. Ante todo, la fe es la experiencia, como decía el Papa Benedicto XVI, del encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El cardenal Carraner, recordado, decía que el cristiano del mañana o es cristiano de experiencia o no será cristiano. Para que tengan vida es el lema que vosotros habéis escogido para la fiesta de este año. ¿Y qué es la vida? ¿Acaso una idea? ¿Un mero concepto sobre el que hablar o divagar? No. La vida es algo que se siente, que se experimenta, que se palpa,
que se comunica. Vivir es más que respirar. Hay un principio en la filosofía clásica que afirma que no hay nada en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos. No hay nada en el entendimiento que no haya estado antes en los sentidos. Así como Jesús invitó a aquellos tres a subir con él al monte, les invito en este triduo a subir a este monte de salvación, Calvario Tabor, y abrir todos nuestros sentidos, corporales y espirituales, para tener la experiencia del encuentro, como bien nos urge el Papa Francisco desde aquel documento programático, La alegría del Evangelio, reavivado en algunos y en otros quizás por vez primera. Que este sea, al comienzo de este triduo, nuestro deseo: ver a Jesús, oír a Jesús, oler a Jesús, gustar a Jesús y tocar a Jesús. Si queremos tener la experiencia del encuentro, importante es el sentido del oído, de la escucha. Sería interesante ir tocando cada uno de los sentidos, pero la brevedad del tiempo nos centra en el sentido de la escucha. Escuchar. Qué importante es escuchar. Primera palabra que abre el credo del pueblo judío, como escuchábamos en la primera lectura de hoy, en boca de Moisés, en el libro del Deuteronomio. Escucha, Israel, Shema Israel. Escuchar es más que oír. Escuchar es abrirnos al otro, al misterio del otro, y dejarle ser en toda libertad en nuestra propia vida. La palabra de Dios siempre nos exhorta a escuchar la voz del Señor. Lo hemos dicho en el Salmo: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Ojalá quiere decir que es una experiencia no muy habitual. Ojalá. ¿Nos pasará a nosotros eso? De escuchar la voz de Dios, mis queridos amigos, depende la felicidad de nuestras vidas. De escuchar la voz de Dios depende incluso la misión de la Iglesia. Porque ¿qué vamos a anunciar sino lo que hemos visto y oído? Y si no hemos escuchado ni visto, ¿qué diremos? ¿Nuestras genialidades? Eso dura lo que dura. La experiencia, lo que hemos visto y oído. Pero cierto es que todos vivimos un aparente drama, porque percibimos por un lado que Dios es palabra que habla, pero también silencio. Queremos escucharle, pero nos asombra ese estar siempre callado. ¿Cuánto tarda Dios en hablar? ¿Cuántas veces esa la queja de muchos? Tanto le hablo a Dios, tanto le pido a Dios y nunca me dice nada. Dios calla. Recuerdo aquella experiencia de nuestro obispo recordado, don Felipe, en una entrevista que le hizo un periodista que le decía: don Felipe, a mí lo más que me impresiona es el silencio de Dios. Y don Felipe le mira con aquella mirada que tenía: a mí lo más que me impresiona es que el hombre no sepa escuchar. El problema no es que Dios no hable, sino que nosotros no sabemos escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. ¿Qué es lo que favorece la escucha? Te dirían esta tarde 7 cosas que te pueden servir y a mí me sirven para revisar mi capacidad de escucha, de hacer escucha. En primer lugar, la escucha siempre es favorecida por el silencio. Hay demasiado ruido a nuestro alrededor, mucha algarabía, ruido exterior e interior, exceso de información, demasiadas palabras, incluso en nuestras celebraciones. Necesitamos adentrarnos en el silencio
que, como nos recuerda el cardenal Sara en uno de sus libros, parafraseando a San Juan de la Cruz, el silencio es el lenguaje de Dios. Silencio que es más que la ausencia de sonidos, es vaciarnos, hacernos capacidad para que la palabra de otro con mayúscula pueda resonar en nuestras almas y habitarnos. Otro elemento que favorece la escucha es la reconciliación. Imposible escuchar cuando respiramos por las heridas. Necesitamos en primer lugar reconciliarnos con Dios, porque el pecado atrofia nuestros sentidos espirituales, haciéndonos sordos e insensibles para las cosas divinas. Reconciliarnos con los demás, pues el odio y el rencor paralizan la disposición a escuchar el susurro de Dios en la vida de los hermanos. Reconciliarnos con nosotros mismos, dejar que sanen las heridas de nuestro corazón para poder escucharnos y advertir la presencia de Dios que nos habita. Un tercer elemento que favorece la escucha es descalzarnos. Como le invitó el Señor a Moisés ante aquel prodigio de la zarza ardiente: descálzate. Sí, hermanos, si queremos escuchar a Dios, tenemos que descalzarnos. Es no querer dominar, como domesticar a Dios. Es no apropiarse o querer poseerle. Escuchar a Dios supone no tanto conquistarle, como el dejarnos conquistar por Él. Dejarnos seducir por Él, dejarnos ganar por Él. Es dejar a Dios ser totalmente Él en nuestra vida, sin decirle qué, cómo y dónde. Descalzarnos es pisar esta tierra sagrada del encuentro, sin querer atrapar ni poner nombre o etiquetar lo que nos llega, pretendiendo conocerlo. Significa ser humildes y abrazar a aquel que llega a nosotros en medio de nuestra desnudez y precariedad. Descalzarnos es volver a ser niños, retornando a aquellas actitudes básicas de la admiración y del asombro. Los soberbios y prepotentes, aquellos que se saben satisfechos y que no necesitan aprender de nadie, están sordos, y bien sordos, y su casa interior permanecerá siempre cerrada a la voz de Dios que clama en la puerta. Sin embargo, la escucha del peregrino que va siempre descalzo por el mundo se deja estremecer, tambalear, desconcertar, seducir. Otra cosa que favorece la escucha es crecer en el arte del discernimiento. Es tener oído fino para distinguir la voz de Dios de tantas otras voces que quieren seducirme, que me prometen felicidad, el oro y el moro, y que al final no dejan sino vacío y soledad en el alma. Discernir, separar, distinguir. No todos los caminos conducen a Roma, no todos los que me hablan me dan vida. No podemos dejarnos engañar o tragar piedras de molino en pro de la modernidad o por respetos humanos. No todo, hermanos, se puede escuchar. Discernir. Otro elemento que favorece la escucha es no tener prisa. En cierta ocasión fue una persona al médico y tras el médico dejarla pasar al despacho, la persona empezó a hablar de sus dolores, los síntomas, lo que le pasaba, se alargó en su expresión y cuando de repente le dice al doctor: «Ay, lo siento, me tengo que ir». Y el médico le dice: «¿Y no quiere escuchar lo que le tengo que decir?». ¿Verdad que ninguno de nosotros actuamos así? Nos quedamos y escuchamos, sobre todo que nos den las recetas, pero es lo que hacemos con Dios. Venimos, le hablamos y cuando Él va a decirnos una palabra, tengo prisa, me voy. Con Dios no se puede tener prisas, porque como me han oído alguna que otra vez, las cosas de Dios se cocinan a fuego lento. La prisa no se lleva con Dios. A Él hay que dedicarle tiempo
Teresa de Ávila decía, si quieres oración alta, oración larga. Dedícale tiempo. En sexto lugar, favorece la escucha mantener activa esta actitud en el gozo y en el dolor, en el abrazo y en la espina. ¿A qué me refiero? A que no podemos sesgar o decirle a Dios dónde nos tiene que hablar. Su voz resuena en los momentos dulces de la vida, cuando uno se encuentra consolado, pero más aún en medio de las tribulaciones, del desierto y de las desgracias, en medio de la desolación, donde Dios parece ausente, pero sin embargo más presente que nunca. También en este tiempo de pandemia, Dios nos habla y solo busca corazones que le escuchen. Y la última, que considero que es la más importante. Si algo favorece la escucha es querer escuchar. Ustedes saben como yo aquel refrán que dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Hacer oídos sordos a la palabra del Señor. Y nos puede pasar. Porque a veces dejamos endurecer nuestro corazón por instalarnos en el orgullo de la vida, por sentirnos seguros de nosotros mismos, o porque no nos falta de nada, o por miedo, porque pensamos que lo que Dios tiene que decirnos va a restarnos libertad de nuestra manera de entender la vida y las cosas. ¿Y qué va? Si el mundo, si cada ser humano escuchara más a Dios, nuestra tierra no estaría como está. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él nos hace vivir de verdad. Te invito a que te preguntes en este primer día, ¿qué te impide hoy, por hoy, escuchar la voz de Dios? Y ponle nombre. No tengamos miedo a ponerle nombre. Recuerdo que en una de las parroquias donde estuve había un señor que a mitad de la conversación me dice, ¿me podría hablar más alto? Es que padezco de hipoacusia, no le oigo bien. Es bueno identificar qué hay en nuestra vida que nos impide escuchar la voz de Dios. Atrevámonos a ponerle nombre, porque Dios siempre nos habla. Si la palabra nos invita constantemente a escuchar a Dios, es porque Él nos habla. Nos habla en la creación. En toda la obra creada resuena la voz de Dios, como dice el Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Nos habla en la Sagrada Escritura, la palabra revelada por la que Dios se da a conocer. Cuánto amor tenemos que tener a la palabra de Dios. Decía San Jerónimo, cuando oramos, hablamos a Dios, y cuando leemos la Sagrada Escritura, Dios nos habla a nosotros. Qué cariño le tenemos a la palabra del Señor cuando la escuchamos en la celebración, pero en casa. Tenemos Biblia, la leemos, la meditamos. Todos los días tratamos de leer un trocito, alimentar nuestra alma con esa palabra del Señor. Ahí Dios te habla. También Dios nos habla en los acontecimientos, en los signos de los tiempos, a los que tenemos que estar atentos y saber discernir. Estar atentos a cuanto nos rodea y a lo que acontece en nuestra propia vida. Pero la plenitud de la revelación está en Jesucristo. El Padre, en ese pasaje del Monte Tabor, en aquella manifestación lo deja claro. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. De muchas maneras, dirá el autor de la carta a los Hebreos, San Pablo, la carta a los Gálatas, de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. En Jesús el Padre nos lo ha dicho todo. En su humanidad santísima el Verbo se ha pronunciado. Dice San Juan de la Cruz,
porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría un agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer cosa otra alguna o novedad. Escuchar a Dios es mirar a Jesucristo, escuchar a Jesucristo y descubrir en Él la voz del Padre, la revelación definitiva, descubrir en Él cómo nos sigue hablando a través de la Iglesia, de la comunidad cristiana y en cada persona humana, especialmente en los pobres y en los que sufren, con quienes Él se identifica. En estos días, Jesús, desde la cruz, nos ha dicho a cada uno de nosotros aquello que aparece en el Evangelio a Simón el fariseo: tengo algo que decirte. El Señor de la misericordia desde la cruz te dice: tengo algo que decirte. Abramos nuestro interior y que esa apertura sea nuestra respuesta. Dímelo, Maestro. Aquí estoy, Señor, Cristo de la misericordia, como un grano de arena en el desierto. Aquí estoy, Señor, a pie descalzo en tu espera. Aquí estoy, Señor, con el corazón abierto a la escucha. Aquí estoy, Señor, buscando paz en tu respuesta. Quiero sentarme junto a ti, sentado a tus pies sin pensar ni buscar, sensible al que llega. Quiero hacer escucha a mi corazón aturdido. Quiero estarme en gratuidad contigo, aquí y ahora. Quiero unificar mi ser y ser en tu ser. Aquí estoy, Señor, Cristo de la misericordia, lleno de ruidos. Quiero silencio, necesito silencio para escuchar tu palabra desde el corazón que anhela volver de nuevo al origen, al paraíso, y al caer la tarde encontrarse con tu presencia. Que Santa María, la que supo escuchar y hacer vida la palabra del Señor, nos enseñe hoy, aquí y ahora, a escuchar su voz. A Dios, que siempre nos escucha, presentemos nuestras súplicas y oraciones. En tu corazón traspasado de amor, ponemos a tu Iglesia, al Papa, a los obispos y todo el pueblo de Dios, para que a tu ejemplo resplandezca cada vez más por la entrega ilimitada en la caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En tus manos clavadas al madero, colocamos a todos los que sufren la enfermedad, especialmente a quienes padecen a causa de la COVID-19, y también ponemos en ellas a quienes acompañan al sufrimiento, sanitarios, religiosos, sacerdotes, familias, para que tu cruz sea siempre consuelo y camino de esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. A tus pies taladrados ponemos a tantos hermanos que migran en busca de la dignidad que tú les conferiste y que el egoísmo humano les ha robado, para que nuestras sociedades sean camino amoroso que les conduzca a ti. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Sobre tu cuerpo lacerado colocamos a los jóvenes y adolescentes, especialmente aquellos que están sintiendo tu llamada a la vida consagrada, para que no teman los golpes o burlas del mundo, sino que respondan con la firmeza de tu pasión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Contemplando tu rostro, queremos suplicarte por todos y cada uno de los miembros de nuestra cofradía, para que seamos cada día más imagen tuya en medio de nuestra vida diaria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. A ti, Señor de la misericordia, te imploramos por todos los que nos encontramos degustando tu presencia en esta celebración, para que la cercanía contigo nos transforme en estandartes de tu verdad en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, cantando. Tierra,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Bernardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Señora de la Merced, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos tenemos un gesto de paz. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. Señor.
Oremos dando gracias. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de concluir, hermanos, no tengamos nunca miedo de escuchar la voz de Dios. Nos puede pasar a nosotros lo que los biógrafos dicen de San Agustín, en aquellos comienzos de su vida de oración, que tenía miedo al paso de Dios, por lo que Dios le pudiera pedir, pero más miedo le tenía a que Dios no volviera a pasar más. No tengamos miedo, es el amigo que nunca falla. Sus palabras reconfortan, alientan, siempre nos empuja y nos quiere. No tengamos miedo a escuchar la voz de Dios. Digámosle en este primer día, hasta que nos encontremos mañana en la tarde, aquello del niño Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. 3 indicaciones breves antes de concluir la celebración. Ahora, haciéndonos todos con la oración que tenemos en el banco para invocar al Santísimo Cristo de la Misericordia y honrarle con la ofrenda del incienso, para que el Señor acoja todas nuestras plegarias, todas nuestras peticiones. Recordad que una vez dada la bendición, procederemos pausadamente a salir del templo sin aglomeraciones, y en ese momento de la salida se hará la colecta, que tiene ese fin solidario de la propia hermandad, que este año, dadas las circunstancias de carestía para tantas familias de la parroquia, pues va destinada íntegramente a Cáritas. Por tanto, en la medida de lo posible, por supuesto, siempre tocando más el corazón, pues que compartamos nuestra generosidad con quienes son nuestros hermanos, pero menos tienen. En segundo lugar, una vez hayamos salido todos, procederemos a la higienización del templo y prepararemos de forma inmediata para la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Hermandad, que por amplitud del templo la haremos esta noche ante su sagrado titular, aquí en el interior del templo. Y una vez que esté higienizado, volveremos, ya los miembros de la Junta de Gobierno nos harán la indicación para entrar directamente y participar de la Junta. Y ahora, mientras nos preparamos para invocar al Santísimo Cristo y siguiendo la programación que se ha previsto hoy de forma especial, ahora al mirar al Señor, pues os invitamos a traer al recuerdo a todas aquellas personas que han sido víctimas de esta pandemia. Lo haremos con un instante intenso de silencio antes de invocar juntos al Santísimo Cristo. Oramos todos juntos. Santísimo Cristo de la Misericordia, que convives con nosotros y compartes todo lo bueno de nuestra vida. Nos amas, nos perdonas y nos salvas. Por todo ello, gracias, Señor. Tu pueblo agradecido quiere corresponder a lo mucho que te debe. Te amamos, te bendecimos, te ofrecemos cuanto somos y tenemos. Y sigue, Señor, entre nosotros, que te queremos y necesitamos, en la vida y en la muerte, contigo y para siempre, tus hijos de la Villa de la Orotava. Amén. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia. Me basta.
de amor ya no sé curar, si no es con la presencia y la figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia y tu figura. Me basta tu presencia. Me basta tu presencia, me basta tu presencia y tu figura. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad a Dios con vuestra vida. Escuchemos su voz. Podéis ir en paz. Historia. Vivencia. Encuentro. Fe. Esperanza. Caridad. Misericordia. Su amor nos convoca de nuevo. Su invitación es clara. Estando lejos o en el templo, El Señor nos espera. Para darnos vida.